Quiero deciros que soy un apasionado de la ciencia, un absoluto apasionado de la ciencia. Lo soy desde que era pequeño, lo sigo siendo y lo seré hasta que me muera. Y un mensaje que os quiero lanzar a todos para despejar todo tipo de confusión, todo tipo de niebla mental, es el siguiente. La ciencia para nada se opone a la dimensión trascendente de la existencia. Para nada. Lo que sí se opone a esto que llevamos viendo estos 2 días, el silencio, la presencia, lo que sí se opone, lo que lo niega, lo que incluso tiende a veces a hundirlo con comentarios tal vez en exceso ácidos, es una corriente filosófica que se llama el cientifismo o cientificismo, que es una corriente filosófica, no es ciencia, y que lo que dice es que lo único que es real es lo que se puede pesar y medir. Entonces, lo primero que quiero deciros es que yo, humildemente, como hombre de ciencia, os digo que la ciencia para nada está enfrentada a la grandeza del silencio, a la grandeza de la presencia, a la grandeza del encuentro. Una de las grandes ventajas de poner la atención en el cuerpo, poner la atención en la búsqueda del encuentro, que no es más que una disposición para abrirte a la otra persona, sin intentar cambiarla, intentando cambiarte a ti, no esperar que la otra persona cambie. Esta disposición genera inevitablemente el silencio del ruido mental. Y este es el primer impacto que tiene en la salud. De hecho, la Universidad de Harvard, que es la que más ha trabajado este campo a nivel mundial, ha descrito con enorme claridad que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental tienen que ver directamente con esto, con no saber gestionar las emociones disfuncionales, emociones tóxicas, el resentimiento, la ira, la frustración, la desesperanza, la sensación de impotencia. Y como la mente no lo va a solucionar, hay que ir más allá de ella. Y no se va más allá de ella levitando, se va más allá de ella llevando la atención al sitio donde ella no puede estar, que es en el presente, ya que la mente dualista, mente condicionada o mente egoica solo puede mantenerse estable en el pasado o en el futuro, lamentándote por lo que no hiciste, preocupándote por lo que puede suceder. Cuando tú estás en el presente, ¿qué es lo que está vivo? Tu cuerpo, tu respiración, tu movimiento. Tú puedes escuchar a la otra persona. Porque no puedes escuchar si a la vez estás prestando atención al ruido mental. La atención en el ser humano no se puede dispersar sin ser profundamente alterada. No se puede dispersar. Entonces, cuando tú prestas tu atención en este estado de vacío a la otra persona, qué bonito lo que decía el gran psicólogo transpersonal, Carl Rogers. Ver el mundo a través de los ojos del otro, ver su mundo a través de sus ojos y no de los tuyos. Cuando tú haces eso en ese estado de vacuidad que no es que estés vacío, es que la mente no puede seguir contaminándote con su ruido. Empiezas a ver cosas en la otra persona que hacen que lo que era distinto y distante pueda mantener ahora la condición de distinto, pero no de distante. Una de las cosas más maravillosas que se ha visto es que cuando tú favoreces este encuentro a base del silencio, es decir, de no juzgar al otro, de no criticarle, de no compararle, sino sencillamente de abrirte a entender su mundo, cuando eso pasa, se han visto cosas fascinantes. La primera de ellas es la elevación en el cerebro de una sustancia llamada beta-endorfina. Es un opioide, un opiáceo interno, que tiene la capacidad de reducir el dolor. Hace unos meses, hablando a un grupo muy significativo de oncólogos, 250 oncólogos, les decía lo siguiente: pues los oncólogos muchas veces ven enfermos con dolores crónicos, personas que llevan mucho tiempo con dolor. Se ha podido observar perfectamente que cuando la relación entre el oncólogo y el paciente es una relación de cordialidad, de acogida,
de deseo de conexión, de deseo de comprensión, el dolor crónico baja en intensidad. Y baja en intensidad porque las dos áreas del cerebro, el cíngulo anterior y la ínsula de Ryle, que se activan en el dolor, bajan su intensidad por la secreción de beta-endorfina. Pero no solo eso, y eso sería bastante. Hay otra hormona que se libera cuando dos seres humanos se encuentran. Y yo me encuentro con la otra persona cuando la cojo en lo que es, no en lo que a mí me gustaría que fuera. Y esa hormona se llama oxitocina. La oxitocina es un protector natural del corazón. Algunas damas que estáis aquí diréis, yo pensé que era solo de las mujeres. Es de las mujeres en el momento del parto, la lactación, pero es de todos en el momento del encuentro. El ser humano es un ser de encuentro, pero solo se encuentra con la otra persona cuando es capaz de acallar su ruido mental. No viste como yo, no me gusta. Es de otro partido. Esas ideas que tienes son peligrosas. Que nos pasa a todos, a mí primero. Pero que los sepamos para que empecemos a gestionarlo. Es decir, el silencio como entrada en uno mismo, como aquietamiento del ruido mental, favorece directamente la salud. Es un factor muy importante para la mejora de la enfermedad e importantísimo para el encuentro con la otra persona, donde dejas de ser tú el centro de la circunferencia y se convierte esto en una elipse. Una elipse tiene dos centros, tú y yo. Ahí se construye el nosotros. Esto es de Martin Buber. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa disposición, que es poquito a poco, cada uno a su ritmo, de permitir que la mente dualista, condicionada, egoica, cuya única referencia es un pasado que ni es real, es un pasado interpretado, se aquiete. Tiene efectos directos en la salud y directos en las relaciones con los demás. Una de las cosas más bonitas que ha mostrado tanto la neurociencia afectiva, la neurociencia de los afectos, como la neurociencia contemplativa, que es lo que ocurre en el cerebro en los estados contemplativos, es decir, cuando tú buscas centrar tu atención en lo que está vivo aquí y ahora, en lugar de que la mente te arrastre para aquí y para allá, que no te enfadas, a todos nos lleva la mente tropecientas veces. El tema es que hagas como una mascotita, que la traigas sin arrancarla al cuello, es decir, que no te enfades contigo, pues eso, es que me he ido 100 veces, pues ya está, pues no pasa, pues vuelves 100, y el hecho de volver con tranquilidad, con cariño, con firmeza y gentileza, esa es la práctica. Entonces, lo que se ha visto son cambios muy profundos en el cerebro que ya no nos sorprenden porque es la neuroplasticidad. Primera cosa que os quiero contar. No sé si se va a ver muy bien, pero bueno, lo puse en colores para que se viera. Pero bueno, yo lo señalo y... Esta es la mitad del cerebro del hemisferio izquierdo. Tenemos un hemisferio derecho, que es el que se llama... Bueno, es la puerta al inconsciente, actúa directamente, los ejercicios de mindfulness actúan sincronizando los dos hemisferios, pero a lo que vamos. Hay una estructura que fue un descubrimiento fascinante, que es el descubrimiento de que la mente jamás descansa. Nunca, 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 nunca. ¿Quién ha tenido la siguiente experiencia? Se monta en su coche y ya va en piloto automático. Una cosa increíble. No eres ¿entendéis? No eres consciente. Esto es porque entra un sistema neuronal altísimamente complejo que se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es lo que entra cuando tú no estás atento al presente. Aunque hay alguna publicación que dice que esta especie de estar perdido en el mundo mundial puede favorecer la creatividad, hay muchos más artículos y de mucho mayor peso que sostienen que cuando tienes demasiado activa la red neuronal por defecto, no puedes estar en el presente. ¿Por qué? Porque estás... ¿Me entendéis? Entonces estás conduciendo y estás recordando algo que te pasó, algo a dónde vas, pero no estás aquí. Aumenta de forma muy clara la posibilidad de tener accidentes. ¿Por qué? Muy fácil, porque no estás presente a lo que pasa. Hasta aquí todos, ¿no? Pero lo más interesante es que la red neuronal por defecto parece ser,
y esto claro, siempre hay que hablar con mucha humildad cuando se comentan cosas de cero, el origen de la mente errante, que es gran parte del origen del sufrimiento humano. La mente errante es lo que está constantemente reconstruyendo el ego. Voy a acabar con una frase de un literato, de un autor que a mí me sobrecoge cuando le leo, que es Albert Camus, que ganó en el 56 el Premio Nobel de Literatura. Para que lo tengamos siempre presente, desde el reconocimiento, no desde la arrogancia. En medio del duro invierno, descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Gracias. Leí hace muy poquito una cita de Shakti Gawain, que la verdad es que me encantó, que decía algo así como que cada vez que no sigues tu guía interna, sientes una pérdida de energía, una pérdida de poder y un sentimiento de muerte espiritual. Mi pregunta es, Mario, ¿cómo encontramos aquello que llaman el Dharma, ¿no? Nuestro propósito en la vida, que es lo que nos hace saltar de la cama por las mañanas? Porque creo que es una realidad que mucha gente a día de hoy no sabe qué es lo que quiere. Sí, eso es verdad, cuesta mucho. Pues mira, yo te diría que ese gift, ese don, da pistas. Es decir, al menos en lo que ha sido mi vida, no es algo que aparezca con trompetas, clarinetes y tambores y de repente digas, esto es lo mío. Mira, yo te voy a contar muy brevemente dónde verdaderamente entiendo que está mi don y cómo dio pistas. Mi don está en mi capacidad de comunicar. Entonces, yo jamás le di ninguna importancia a mi capacidad de comunicar. Pero ya me llamaba la atención que cuando era pequeño y contaba un cuento, pues la gente se quedaba realmente absorta. Cuando yo a mis hijos, siendo pequeños, les contaba cuentos, no solo se quedan absortos, sino que querían grabarme y empezaron a grabarme los cuentos y yo no lo entendía porque me parecía que aquellos cuentos que me inventaba no eran interesantes para una grabación. Cuando yo hablaba con mis enfermos, antes de que entraran a quirófano, o cuando hablaba con las familias, observaba que se producía en ellos una sensación de calma realmente notable. Pero para mí eso era normal porque no me costaba, o sea, era algo totalmente natural y si no lo hubiera hecho me hubiera sentido raro. ¿Quién me iba a decir a mí, años después, que eso se convertiría pues, en mi forma actual, digamos, por describirlo de una manera, mi forma actual de vida, que sería a través de la comunicación, donde tendría mi mayor capacidad de influencia? ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que tienen un talento, que tienen un don, pero como les es tan natural y estamos acostumbrados a valorar solo aquello que cuesta un montón de esfuerzo, que hay que pelear a lo bestia, que hay que tal cual, no acaban de valorar eso. Entonces no creen que eso tenga suficiente interés. Entonces yo me acuerdo que cuando tenía cierto tiempo libre, tanto en mis estudios de medicina como en el ejercicio de mi profesión, siempre me dedicaba a leer cosas de superación personal, siempre me dedicaba a leer cosas que tenían que ver con la relación mente-cuerpo. Por eso era como una parte que yo integraba de forma, pues me parecía bastante normal en el campo de la medicina, y sin embargo era una cosa que estaba buscando su propio espacio para en un momento determinado llevarme a otro nivel, ¿no? Entonces yo diría eso. En primer lugar, creo que hay que entender que toda persona tiene un don para algo. Y que ese don, cuando tú lo tienes, no sabes que es un don, pero los demás ven que es un don. Y que precisamente porque es natural en ti, porque fluye, no sueles darle importancia. Cuando yo hablo de este tema con algunas personas en los programas y tal y cual, lo que les digo es estar atento a aquello que se os da de forma naturalmente bien, que es como si surgiera sin esfuerzo y que os produce además una sensación enorme de disfrute. Yo me quedaba sorprendido cuando algún compañero mío en medicina, afortunadamente han sido pocos, pues encontraban que hablar con los enfermos era algo francamente aburrido y tedioso, y para mí era algo profundamente agradable, porque yo notaba cómo ellos se tranquilizaban, cómo ellos se ilusionaban, cómo ellos iban a quirófano con otra actitud, ¿no? Entonces,
eso es lo que yo creo que es realmente importante, prestar atención a eso que de manera natural se te está dando bien y que te gusta especialmente. Y también hay que entender que, que ejercitar un don no ha de buscar el que los demás te aplaudan o el que los demás te valoren. Siempre es muy agradable que te aplaudan y te valoren. Pero el tema del don, para mí la belleza del don es que te ayuda a desplegar tu potencial. Es a través de tu don, a través del ejercicio, en este caso en lo que a mí respecta, sobre todo de la comunicación, me ayuda a mejorar como persona, me ayuda a evolucionar, ¿no? Ahora, es verdad, Víctor, y así lo he vivido, sí, que el don curiosamente es muy sutil. Y creo que es muy sutil y a veces es difícil de escuchar porque hemos perdido mucha conexión con la dimensión profunda de nuestra existencia. Realmente no conectamos con esa fuerza que se suele mencionar como la fuerza del corazón. Y claro, esto es como si estamos escuchando una orquesta, hay un músico que está tocando con un violín Stradivarius, que es un instrumento que puede valer 2 o 3 millones de euros y por supuesto no se venden porque nadie los quiere vender. Pero claro, estamos tan ensimismados con los platillos, con los tambores, con las trompetas, con tal cual, que desconectamos con ese sonido sutil que es el sonido del violín. Y por eso creo que en el trabajo para descubrir el don, una de las cosas más importantes es la meditación, es decir, el entrar en silencio, entrar en el vacío y conectar con aquello que está más allá del ruido, más allá de la vorágine, más allá de las prisas. Como esto es una cosa que muchas personas lo interpretan como una pérdida de tiempo, pues claro, no es fácil captar metafóricamente ese sonido del violín Stradivarius si no hacemos ese esfuerzo de ir más allá del ruido de los trombones, del ruido de las trompetas, ¿sabes? Entonces, yo creo que aquellas personas que verdaderamente sí están buscando su don de una forma seria y de una forma comprometida, antes o después lo acaban encontrando. Sí. ¿Es cuando encontramos ese don, cuando se acaba la insatisfacción y ese sentimiento de vacío? Porque hay gente que hace lo que hace sin saber por qué lo hace. Bueno, hay un anhelo tremendamente profundo en el ser humano que solo se puede llenar, al menos desde mi perspectiva, cuando tú descubres quién eres en realidad. O sea, cuando una persona consigue ir más allá de sus títulos, de sus posesiones, de sus cargos, de sus conocimientos, incluso de su forma de pensar, incluso de su forma de ver la realidad, y penetra en esa dimensión profunda de la existencia y descubre qué es lo que le define por naturaleza, hasta que no ocurre eso, ese anhelo no puede dejar de existir. Yo lo explicaría de la siguiente manera. Imaginemos que en un momento determinado hemos experimentado una dicha, una alegría, una serenidad, un entusiasmo fuera de lo normal. Y llega un momento en el que nos quedamos dormidos y dentro del sueño tenemos una vida, mientras estamos soñando, tenemos una vida llena de dificultades, llena de conflictos, llena de sufrimientos, llena de tropiezos. Ajá. Pero algo dentro de nuestro ser nos está diciendo que estamos dormidos y que esa lucha, ese sufrimiento, ese desgaste que estamos experimentando durante el sueño es porque estamos dormidos. Que en realidad, en el momento en que despertemos, nos daremos cuenta que hay dicha, que hay alegría y que hay entusiasmo. Ese anhelo tan sutil, ese anhelo tan fino, está presente en todo ser humano. ¿Qué ocurre? Que muchas veces uno lo quiere llenar o lo quiere colmar con el tener. Y no se puede colmar con el tener, solo se colma con el ser quien realmente eres, no quien te crees que eres. Por eso el anhelo profundo que todo ser humano sin excepción tiene
lo que nos pide, al menos desde mi experiencia, es que despertemos de la pesadilla, despertemos del drama del sueño y nos demos cuenta pues, que en la vida pasan cosas, que en la vida pasan cosas que duelen, que en la vida pasan cosas difíciles, pero como decía una queridísima amiga mía, María de Villota, la vida es un regalo. Entonces, hasta que uno no se da cuenta de que verdaderamente la vida es un regalo, a pesar, digo, de tropiezos, dificultades, dolores y cosas que hacen que lo pasemos mal, hasta que no tengamos este sentido profundo de gratitud, creo que no podremos haber colmado ese anhelo. Has comentado en esta entrevista, Mario, la importancia de conectar con ese don, ¿no? De conocerse a uno mismo, de meditar. Y, de hecho, también he escuchado en muchas de tus entrevistas lo conveniente que es pararse a reflexionar, ¿no? Para conectar contigo mismo y demás. Y muchos de nosotros vivimos presos del ajetreo en el día a día y casi en piloto automático. ¿Cuál es tu propuesta para pasar del piloto automático a tomar conciencia? Yo creo que uno pasa del piloto automático a tomar conciencia cuando está harto de estar harto, ¿sabes? Cuando uno se da cuenta... Vamos a ver, nosotros vivimos en piloto automático porque pensamos que no hay otra forma de vivir. Así de claro. O sea, nosotros vivimos en piloto automático porque pensamos que solo cuando se vive en piloto automático uno es eficiente, uno es creativo, uno logra cosas, etcétera, etcétera. Sí. Esto es como el pez. El pez... no sabe que está dentro del agua hasta que le sacan de ella. Pues nosotros andamos dentro del agua pensando que no hay más mundo. Y entonces decimos, bueno, pero no hay más mundo que el mundo de las prisas, no hay más mundo que el mundo de estar en 27 cosas a la vez. Y realmente eso es lo que nos ocurre. ¿Qué pasa? Que cuando tú oyes algo, lees algo, ves algo que de alguna manera te hace descubrir, te hace caer en la cuenta de que sí hay otro mundo posible, entonces te planteas mirar en otra dirección. Ajá. Cuando comentaba antes Víctor, uno está harto de estar harto y dice yo así no sigo, pues por ejemplo la persona que después de prisa para aquí, prisa para allá, angustia para aquí, angustia para allá, le da un infarto y es una persona a lo mejor muy joven y dice, pero ¿cómo es posible que esto me pase? O es una persona que tiene pues resuelto su tema económico, pero ve que sigue queriendo más y más y que se sigue angustiando pues porque no tiene todo lo que quiere tener cuando en realidad ya tiene mucho. Entonces, ese caer en la cuenta, eso que me gusta llamar insatisfacción inspiradora, es lo que hace que una persona se pare. ¿Qué ocurre? Que da mucho vértigo porque hemos cogido mucha inercia. Entonces, da mucho vértigo pararse porque uno piensa que pararse es el fin. No, ¿qué va? Hoy sabemos que la desaceleración de una persona reequilibra el sistema nervioso central, lo sabemos, está demostrado. Las personas que, por ejemplo, consiguen pararse unos minutos, relajarse, centrarse en el presente, no dejarse capturar por los pensamientos, sabemos, ha sido muy ampliamente documentado, que empiezan a producir cambios muy valiosos en el cerebro, cambios que tienen un impacto en la creatividad, en la capacidad de aprendizaje, en la capacidad de comprensión y en la capacidad de prestar atención. Hay que tener en cuenta que cada vez hay más
the beats of time. Layers of sound surround me like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Each note a brushstroke of emotion, painting hues of every shade. The female vocals breathe life into a song that won't fade. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. As the music evolves and shifts, I surrender to its gift. An experimental journey where the deep meets the sea. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. The final chord fades away in this chill melodic play. A song that lingers in the air, leaving traces everywhere. Layers of sound surround me like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Síndromes de déficit de atención en adulto y en niño. Por otra parte, se sabe que aquellas personas que consiguen hacer ese alto, no es que no produzca su mente pensamientos, es que los pensamientos ya no les atrapan, no les llevan a donde quieren llevarles, son personas que biológicamente empiezan a rejuvenecer, que empiezan a mejorar el funcionamiento de su sistema de defensa, que sus tejidos funcionan mejor, que sus células... Underneath these midnight whispers, every breath you take I keep lost within your haunted whisper. Dark passions under neon skies, heartbeat echoes never lies, and you bring my hold me tight. Get your face guides us tonight. Dark passions under neon skies, heartbeat echoes never lies. llevan a cabo mejor sus funciones. Hoy se puede medir, hoy hay tecnología para ver lo que pasa en una persona en estos estados de mayor calma, de mayor serenidad y mayor tranquilidad. ¿Qué pasa? Que es tan contraintuitivo que desacelerar es lo que te permite luego ir más deprisa, que vuelvo a decirlo, solo aquellas personas que de alguna manera se sienten inspiradas por algo que leen, por algo que escuchen, ojalá tu programa, por algo de este tipo, se paran y dicen, oye, me voy a tomar esto en serio. O aquellas personas que llega un momento en que dicen, ¿y todo esto para acabar en la cama de un hospital con un infarto a los 35 años, a los 40 años? ¿Todo esto para que mis hijos no sepan quiénes son? ¿Para que no sepan quién soy? ¿Para que no tengamos un vínculo? Todo esto para eso. Entonces en ese momento dice uno, esto no puede seguir así.
La zona de confort es una zona con un gran poder gravitacional, y para encontrar esa palanca que nos saque de ahí, yo creo que es a través de la inspiración o a través, a veces, de tocar fondo.